Bien, este PowerPoint corresponde a la unidad 2 de la materia Introducción a la Agroecología de la Tecnicatura en Producción Agroecológica Periurbana de la Universidad de Burlingame. En esta unidad vamos a ver los conceptos de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, y también vamos a revisar ciertas estadísticas, cuál es la situación actual en torno a la provisión, a la oferta y la demanda de alimentos, y cuáles son las proyecciones en ese sentido. Un poco como lo venimos viendo desde las clases pasadas, eh, sobre todo con el paradigma de la Revolución Verde, los profesionales formados en ciencias agrarias o en torno a todas las disciplinas eh, que se dedican a la producción de alimentos, lo hacen con el paradigma de, o con el objetivo de producir más, conservando siempre el medio ambiente y con el objetivo de alimentar al mundo. Un poco esto también es lo que justifica muchas veces en los discursos la producción agropecuaria en nuestro país y su inserción en el mercado global. Un poco la idea es revisar a partir de datos cómo estamos en esta situación, si tiene sentido pararse en estos postulados para planificar la producción agropecuaria, para enfocar, mejor dicho, la producción agropecuaria o no. Un poco comencemos revisando cómo fue la cuestión de la subalimentación o del hambre en el mundo. A principios de siglo, en 1929, teníamos 2/3 de la población con desnutrición, ¿sí? Un escenario que además de la primera posguerra incluía la crisis del 29. Ya luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, este órgano de las Naciones Unidas que va a ser clave en esto. Uno de sus primeros presidentes fue el propio Josué de Castro, este brasilero que además de geógrafo era médico y que publicó obras importantes como Geografía del Hambre y Geopolítica del Hambre, ¿sí? Ahí le daba una mirada social al problema del hambre, lo caracterizaba justamente como una enfermedad social, estudiándolo sobre todo en los países periféricos, ¿sí? Asia, África, Oceanía y especialmente Latinoamérica y Brasil. Su vaticinio era terminar para el año 2000 con el hambre en el mundo. Ya veremos que esto sigue sin conseguirse. Ahí tenemos un poco las placas de sus libros. Dice, la historia de la humanidad ha sido desde el principio la historia de su lucha por la obtención del pan nuestro de cada día. Ese es el primer capítulo, el tabú del hambre, de Geopolítica del Hambre. Siguiendo en la línea cronológica, en la década de 60, como estuvimos viendo, se difunden los modelos basados en la Revolución Verde, estos modelos tecnificados con alta productividad, ¿sí? Que permitieron incrementar fuertemente la producción de alimentos. Por supuesto con las consecuencias que nosotros estuvimos viendo, tanto sociales, económicas y ambientales, y en ese sentido las consecuencias ambientales de la Revolución Verde también se iban a empezar a ver y se iban a poner en tela de juicio con toda una junto a toda una serie de problemas ambientales que antes por lo menos no eran encarados a escala global. Un hito en eso es el informe de Meadows, ¿sí? De Meadows, Donella Meadows lideraba este grupo de investigación del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y publican los límites del crecimiento. Este era un libro que de alguna manera eh, por primera vez analizaba cómo estaba la producción, o mejor dicho, la oferta y la demanda de recursos disponibles en el planeta, en términos generales y en particular los que hacían a la producción de alimentos y a la producción agropecuaria. ¿Sí? Por primera vez se hacía un análisis global en materia ambiental. Y acá se reedita un poco la discusión malthusiana, no
cuando decimos malthusiana no nos referimos propiamente a Malthus. Malthus lo que decía es que como la población crece en forma lineal, en forma exponencial, perdón, y la producción de alimentos en forma lineal, hay momentos en los que la población sobrepasa la propia capacidad de producción de alimentos. Más allá de esas cuestiones sobre Malthus, que fue muy refutado, aparecía de nuevo esta idea de que los recursos en el planeta no iban a dar abasto sobre las proyecciones futuras de crecimiento, tanto de crecimiento poblacional, pero sobre todo del crecimiento en el consumo de recursos naturales en términos generales. Y ahí también los alimentos iban a entrar. Esta es un poco la obra y estos son algunos de los algunas capturas sobre estas estadísticas que comentábamos. Se calculó, por primera vez se hicieron estimaciones de demanda, por ejemplo, esto es uso de fertilizante en el mundo, y fíjense que si esto ahí tienen para nitrógeno, para fósforo, para potasio. Algunas eran estadísticas hasta ese momento y otras eran, como vemos, ¿no? Acá también producción de alimentos para África, para el este, para Latinoamérica. La tierra arable, ¿sí? Con distintos escenarios de proyecciones, ¿sí? ¿Qué pasaba si se duplicaba? ¿Qué pasaba si se cuadriplicaba? También el dióxido de carbono, por eso las cuestiones ambientales entraban en juego. Entonces, digamos, como balances hasta ese momento, algo que ya veníamos discutiendo, que la Revolución Verde no pudo resolver el problema del hambre, aunque lo palió en buena medida porque multiplicó la producción. De hecho, se estima que 1.000 millones de personas pudieron salir de esa situación, aunque hoy tenemos, bueno, ya más de 800 millones de personas en subalimentación. Y también, como decíamos, las consecuencias ambientales negativas y los perjuicios económicos y sociales para aquellos que quedaron fuera de estos modelos, incrementando las desigualdades y la dependencia de insumos por parte de los agricultores a las corporaciones proveedoras. ¿Cuál es entonces la situación actual? Hay 750 millones de personas subalimentadas, esto es en términos de inseguridad alimentaria grave, ¿sí? Casi el 10% de la población mundial. Además, digamos, se estima que unos 2.000 millones de personas, esta sería una inseguridad alimentaria moderada, no tienen acceso a regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes, ¿sí? A pesar de esos incrementos que viene trayendo, digamos, desde la Revolución Verde y con la Revolución Biotecnológica, esos incrementos en la producción, esto no se ha conseguido resolver. Entonces, planteémonos algunos interrogantes, que son los que vamos a revisar a lo largo de esta exposición. ¿Es suficiente la cantidad de alimentos producida? ¿Cuáles son las tendencias en la oferta y la demanda de alimentos? Y para después preguntarnos si hace falta producir más. Bueno, en primer lugar, podemos ver que el, el suministro en términos de kilocalorías en el mundo hace tiempo, hace ya unas décadas, que es suficiente. Los seres humanos necesitamos entre 2.500 y 3.000 kilocalorías eh, por persona por día, ¿sí? Y eso vemos que desde principios de los 90 en el mundo hay esa cantidad en términos suficientes. Lo mismo en términos de proteínas y de grasas, ¿sí? Contamos con más de 80 gramos por persona por día, lo cual sería suficiente. Ahora, eso significa que hoy tal vez los alimentos podrían alcanzar para todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa con las proyecciones de la población mundial? Una población mundial en crecimiento, ¿sí? Nosotros hoy estamos en aproximadamente 7.500 millones de personas, pero se estima que para el 2050 va a haber casi 10.000 millones, ¿sí? Esto es en 30 años nada más. Y ¿qué va a pasar con eso? ¿Los vamos a poder alimentar? ¿Cómo vamos a hacerlo?
antes que nada, hay que decir que, digamos, todas esas argumentos, ¿sí? que se evidenciaron, como veíamos en esas proyecciones de varias décadas atrás, en esos informes que dijeron que si no había, digamos, un aumento, un incremento fuerte en la producción de alimentos, iba a haber un problema. ¿Por qué? Porque las, las proyecciones de la población eran de tasas muy altas de crecimiento. Ahora lo que vemos es que si bien la población crece, no estamos ante un riesgo como planteaba Malthus y algunos de los enfoques malthusianos, no estamos ante un riesgo de eh, explosión en la población mundial. Si ustedes se fijan, ¿sí? sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que los países desarrollados ya prácticamente estabilizaron y algunos están reduciendo su población, como se ve acá en el gráfico, apenas los países en desarrollo, digamos, son los que sí siguen incrementando su población, pero que incluso eh, bueno, como dice acá, ¿no? Hace más de 30 años que el mundo alcanzó su máxima tasa de crecimiento, ¿sí? Que fue del 2% anual. A partir de ese momento empezó a bajar, ¿sí? Y la tasa de crecimiento de la demanda mundial de alimentos también disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento de la población se fue ralentizando. Entonces, se estima que ese crecimiento de la demanda de alimentos va a ir siendo un poco más lento en el futuro. Acá tenemos los gráficos, que desde aproximadamente fines de los años 60 las tasas de crecimiento de la población mundial bajaron considerablemente. Ahora bien, como decíamos antes, sigue habiendo un número importante de personas subalimentadas, ¿sí? ¿En qué regiones? Bueno, eso también se modificó, ¿sí? Tenemos en África, que es la región, sigue siendo la región más problemática, ¿sí? Con bueno, esto llega hasta un poco más atrás, ahora vamos a ver números más actuales, pero con buena parte, ¿sí? Casi el 20% de su población subalimentada. Estos serían 235 millones de habitantes. En otros continentes, que eran ciertamente problemáticos, la situación mejoró mucho. Uno es el caso de Asia. Fíjense que del 23% de personas subalimentadas pasaron al 12%, prácticamente a la mitad en términos proporcionales. Y sobre todo América Latina, ¿sí? Que fíjense que pasó en el 90 de un 66% de casi 2/3 de personas subalimentadas a, perdón, casi un 15% de personas subalimentadas a un 5%. Y esto es un caso también, ¿sí? Esto se reduce, fíjense, la población que era de 66 millones de personas a 34 en el año 2014. Acá hay un dato clave, porque si ustedes se fijan en el gráfico, es sobre todo en América del Sur donde se ven esas bajas en el porcentaje de la subalimentación. Y eso fundamentalmente se debe a el país de mayor población de América del Sur, que es Brasil, que es que en el periodo de Lula, con el programa de Hambre Cero, logró una respuesta eh, muy significativa en términos de disminuir el hambre en Brasil. Bueno, esto es lo que veíamos, ¿no? En África sube, ¿sí? En Asia baja, en América Latina bajó también, en Oceanía subió un poco más. Entonces, hoy por hoy, digamos, la referencia en materia eh, del hambre y de la demanda de alimentos no satisfecha está en África. Esto en términos porcentuales y relativos, ¿sí? No significa que en otros lugares no haya hambre, ni del primer mundo, ni de nuestro propio país. Fíjense acá en los últimos años, ¿sí? Hubo un pequeño crecimiento, ¿sí? Hoy estamos, como les decía, bueno, entre 750 y 800 millones. Hay que ver también qué deja el tendal de la pandemia, porque puede tener una repercusión muy importante en eso, en el sentido de que no solamente el problema que viene generando en salud, sino también en términos económicos.
Repasando entonces, la situación de la subalimentación en el mundo mejoró en términos porcentuales con respecto a algunas décadas atrás, aunque de todas formas la situación sigue siendo acuciante y no hay perspectivas de lograr ese objetivo del hambre cero que está entre los objetivos del desarrollo del milenio para el año 2030. Si estas tendencias continúan, de hecho, el número de personas afectadas por el hambre va a crecer hasta los 840 millones. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la cantidad de alimentos que hoy se producen alcanzarían para todos los habitantes, pero podríamos dejar ahí la pregunta para el siguiente apartado sobre si en el futuro, cuando lleguemos a esos 10.000 millones de habitantes aproximadamente en el año 2050, habría que producir más, ¿sí? Pensemos que si hoy somos 7.000, 7.500 millones, tendríamos que estar produciendo más o alimentando a un tercio más, ¿sí? De la población. Si hoy alcanza, deberíamos estar produciendo un tercio más. Pero hay una cuestión importante también para mencionar, que es que no solamente se trata de cantidades así, a grandes rasgos. De hecho, la discusión sobre eh, el hambre cambió bastante, porque ahora ya no solamente es el hambre en sí o la subalimentación, sino la malnutrición, uno de los grandes problemas. Eh, Fíjense que el costo de una dieta saludable es un 60% más elevado que el de una dieta adecuada en cuanto a nutrientes y 5 veces mayor que el costo de una dieta que nos provea apenas nuestros requerimientos energéticos en kilocalorías. Esto implicaría que casi la mitad del mundo, 3.000 millones de personas, no podrían permitirse, quedarían afuera de ese tipo de dietas. Si esos hábitos de alimento, los que está teniendo hoy esa mayoría de la población del mundo, se mantienen, esto va a derivar en un montón de costos sanitarios relacionados con la dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá aparecen las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, y eso es un costo muy alto en materia sanitaria. Además de que, ¿qué va a pasar con las generaciones futuras? Bueno, tenemos hoy por hoy un 20% de los niños menores de 5 años que tienen problemas con el crecimiento por problemas nutricionales. Hay 47 millones que tienen emación y casi 40 millones que tienen sobrepeso. Entonces, un problema que el día de mañana lo vamos a estar pagando caro. Fíjense que la obesidad es, digamos, un problema que en términos porcentuales, varias décadas atrás, antes de este modelo de producción de alimentos, era mucho menor. Fíjense que países de América del Norte, Oceanía y nuestro continente, que es este que está en verde, tienen índices muy altos y sobre todo que están creciendo a tasas muy aceleradas. Entonces, volvamos a recapitular sobre estos criterios. O sea, producir más, conservando más, alimentando al mundo. ¿Es esa la consigna o la consigna es generar más divisas, digamos, mayor rentabilidad económica? No es lo mismo. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿no? De si deberíamos producir más. Como decíamos recién, tenemos una población de 7.500 millones y se esperan casi 10.000 millones en 2050. La producción de alimentos, si quisiéramos abastecerlo, debería crecer en un 25%, ¿sí? Ese sería, digamos, el rango que estaría creciendo la población. Para ello hay que generar un aumento importante en la producción de varios productos básicos fundamentales, ¿sí? Los cereales, en casi 1.000 millones de toneladas, la producción de carne más de 200 millones de toneladas, hasta alcanzar un total de 470 millones de toneladas en 2050. ¿Cómo se piensa lograr este aumento? ¿Esto implica un riesgo ambiental? ¿Qué es, digamos, lo que dicen hoy algunos de los escenarios?
Este cuadro está en inglés, pero digamos lo que dice es cuáles son las fuentes de crecimiento en la producción de cultivos desde el 2005 al 2050. Y si ustedes se fijan, en el mundo casi el 80% está explicada por el incremento de los rendimientos de los cultivos, ¿sí? El restante no, el restante habla de un 9% que está dado por el incremento en las tierras arables y un 13% que está dado por la intensificación de esos cultivos, ¿sí? Ahora, vayamos a ver qué pasa en nuestros países, ¿sí? Estos son los países en desarrollo, digamos una tendencia similar, pero en nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo, hay un 40% que va a estar explicado por el incremento de la superficie arable, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa esto, lo que vemos en las imágenes, significa más desmonte, significa, digamos, mayor presión sobre nuestros ecosistemas, sobre las poblaciones que habitan ahí y todos los problemas ambientales que a grandes rasgos estuvimos comentando, disminución de la biodiversidad, problemas en la revolución hídrica, menor fijación de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Menor fijación de suelo, sobre todo. Bueno, esto en términos estadísticos viene a mostrar lo mismo. O sea, si las tierras arables crecen en el mundo, eso va a estar explicado por el incremento en los países de desarrollo. Fíjense que los países desarrollados incluso la estarían reduciendo. Como veíamos recién, la mayor parte de este aumento se va a dar en los países en vía de desarrollo y esto sería fundamentalmente América Latina y África subsahariana. En nuestro continente, fundamentalmente en lo que es el avance sobre el Amazonas y sobre el bioma de los cerrados en Brasil y en nuestro país, sobre todo sobre la incursión en el Chaco. Ahora bien, habría que hacer algunas consideraciones sobre esto de que necesitamos incrementar en un 25% la producción de alimentos. Podemos pensar a qué se destina hoy toda esa producción agropecuaria. Hay algo que también mencionamos sobre las implicancias de este modelo de producción de alimentos, y es que lleva, digamos, a un vaciamiento de las áreas rurales y a una superpoblación de las ciudades, ¿sí? Esta idea de espacios rurales vacíos y ciudades repletas tiene una fuerte incidencia en lo que es la alimentación, que vamos a ver ahora. Por un lado, porque, digamos, los hábitos que se corresponden con estas vidas en las megaciudades, esto de trabajar y comer afuera de la casa, ¿no? Y de forma tan rápida, digamos, esto hace crecer la demanda de alimentos fáciles de preparar o los ultraprocesados, ¿sí? Que suelen ser hipercalóricos con alto contenido de grasas, azúcares, sales, que obviamente no contribuyen con una dieta saludable. Pero esto no es todo, esto es, digamos, la menor parte. El hecho de que la urbanización y la globalización, digamos, hayan separado cada vez más las áreas donde se producen los alimentos o los recursos naturales en general y donde se consumen, no solamente tiene costos ecológicos, ¿sí? Sino también que va a tener una fuerte influencia a la hora de analizar el desperdicio de los alimentos. Actualmente, aunque les impresiona el dato, se desperdicia casi un tercio de la producción mundial de alimentos. 1.300 millones de toneladas que se pierden todos los años, ¿sí? Entre un cuarto y un tercio. Casi un tercio de los alimentos hoy se está perdiendo. Y esto, fíjense que se da en un 56% en países desarrollados y un 44% en países en desarrollo. Esto no solamente, porque uno a veces asocia a la idea de que, bueno, en los restaurantes se tira comida o que las clases altas tira la comida, no solamente se debe a eso. Fíjense en este gráfico, ¿sí? Que una parte es la pérdida que se da en el consumo y otra parte es en la parte de la producción, ¿sí?
Acá hay buenas partes de las pérdidas, especialmente en los países subdesarrollados, que se dan en las áreas de producción, en el almacenamiento, en las vías de transporte, ¿sí? No es que la gente no come la comida que tiene en el plato. Esos son algunos casos que pueden pasar en América del Norte, en Europa o en la Asia desarrollada, en Japón. Por eso, esto de que tengamos zonas más distantes, cada vez más distantes en producción de alimentos y en consumo de alimentos, hace que sea más ineficiente, digamos, que alimentos que se producen no terminan llegando a destino en tiempo y forma y que son desperdiciados. Otro punto clave, digamos, además de ese tercio de alimentos que se tira, tenemos que considerar toda la producción agrícola que no se destina a alimentos, sino que se destina a biocombustibles o que se destina, digamos, a formas de alimento menos eficientes en términos del uso del suelo. Del maíz que se produce, de las 1.000 millones de toneladas de maíz que se producen, un 10% se destina al consumo humano, un poco más del 13% se destina al consumo humano. La mayor parte se destina a forrajes, ¿sí? Esto alimenta animales, ¿sí? Cada vez más, ¿sí? Hay una tendencia a consumir carnes. Este puede ser un buen argumento para los vegetarianos, ¿sí? Eso significa menor eficiencia en el uso de la tierra. No es lo mismo, digamos, lo que produce una hectárea de alimentos como hortícolas o agrícolas en general, que lo que necesitamos para producir animales. Fíjense las altas tasas de crecimiento que ha tenido, digamos, el consumo de carne, ¿sí? Especialmente en Asia, que es donde vive la mayor parte de la población global. Y en el caso de los biocombustibles, también acá hay un dilema que es muy claro. Digamos, se destinan 200 millones de toneladas de esos productos agrícolas para elaborar biocombustibles. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el mayor productor de maíz del mundo, destina un tercio de su producción de maíz a la producción de bioetanol, ¿sí? De este biocombustible. Lo mismo en Brasil, que es el mayor productor de caña de azúcar del mundo, y la mitad de esa caña va a producir lo que se llama como alconafta, o sí, el bioetanol. En nuestro país, tal vez el biodiesel, digamos que viene generalmente de lo que es aceites de soja, no compite tanto por territorio, pero bueno, podría ser también un problema de este tipo. Entonces, volviendo a esta pregunta, digamos, esto de producir más, conservar más para alimentar el mundo, deja de tener sentido ya. Estamos produciendo más, gastando combustibles fósiles, con más agrotóxicos, reduciendo la biodiversidad, con contaminación genética y con menor variabilidad genética, agotando recursos edáficos, comprometiendo recursos hídricos, generando menor desarrollo rural, porque lo que sucede es que se están vaciando los territorios rurales, y con menor soberanía alimentaria, que esto es lo que vamos a terminar de discutir. Hay criterios diferentes, ¿sí? Cuando uno habla de seguridad alimentaria, ¿sí? Está hablando de el acceso físico y económico para abastecer de forma suficiente con alimentos inocuos y nutritivos, ¿sí? Las necesidades alimentarias de la población, ¿sí? Este es el concepto que tradicionalmente usó la FAO, ahí lo define en la Cumbre Mundial de Alimentación que se hizo en 1996 en Roma, que fue muy importante. Y hubo una crítica importante a este criterio, sobre todo de parte de la Vía Campesina. La Vía Campesina es una organización mundial que nuclea a organizaciones campesinas e indígenas de todos los continentes, ¿sí? Y de todos los países, ¿sí? ¿Qué es lo que se cuestionaba? Digamos que la seguridad alimentaria no hacía referencia a la forma en que se producen los alimentos,
ni a la capacidad de decisión que se tiene sobre cómo se producen esos alimentos, ¿sí? Para poner un ejemplo muy gráfico pero real, si en algunas poblaciones en África que se las abastecía de alimentos tirándole las bolsas de trigo desde los aviones, ¿sí? Eso sería garantizar la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque esa gente va a tener cantidad suficiente de alimentos. Eso no es lo que se busca, o no es lo que se busca desde el criterio que, desde las miradas que cuestionaban este criterio, ¿sí? No, de hecho, no es una forma soberana de acceder, ni justa, ni ética de acceder a los alimentos, ¿sí? Por más de que nosotros tengamos en cantidad suficiente y que sean alimentos inocuos y que provean nutrición, digamos, no es la forma adecuada esa. Por eso la vía campesina propuso otro criterio, el de la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos, ¿sí? O de las naciones, de los países, de los estados, a definir su producción de alimentos, su alimentación, a proteger y regular la producción y el mercado nacional de los productos agrícolas, para poder conseguir los objetivos del desarrollo sostenible, para ser autosuficientes. Y esto implica, digamos, también cuestiones culturales, ¿sí? Y también implica, digamos, un cuestionamiento a las formas en que se da el mercado internacional, en el mercado internacional la comercialización de alimentos. ¿Por qué? Porque hay países que al subsidiar los alimentos pueden venderlo por debajo de los costos y eso genera competencias desleales que terminan sumiendo en la pobreza a los agricultores de otros países. Rápidamente, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Que la cuestión ya no pasa solamente por la cantidad de alimentos. Esto de que hay que alimentar el mundo no se condice con la idea de incrementar los rendimientos, ¿sí? Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque muchas veces se pone en tela de juicio esto de si la agricultura industrial, la agricultura transgénica produce más, genera más rendimientos, qué pasa con la agroecología. Algunos sostienen que la agroecología puede rendir más que la agricultura convencional, otros dicen que no, pero en definitiva hay que hacerse la pregunta de para qué queremos producir más, para qué necesitamos producir más. Evidentemente las políticas alimentarias, como decíamos recién, no pasan tanto por la cantidad que se produce, sino que reflejan tensiones entre países, ¿sí? Conflictos entre organismos financieros que son hegemónicos y las poblaciones que dependen de esos alimentos y de cómo se dan en el mercado esos alimentos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa hoy? Esa elevada concentración que estuvimos viendo en las clases anteriores, que se da en los distintos eslabones de la producción y la distribución de alimentos, atenta contra la soberanía alimentaria. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos tan concentrada la tierra y cada vez más? ¿Qué pasa cuando tenemos tan concentrada la provisión de semillas, la producción de insumos, la comercialización? Digamos, los alimentos quedan en manos cada vez de menos dueños y cada vez más lejos de la población y cada vez más difícil de que esa población defina sus políticas alimentarias. Hay que hacer un párrafo aparte para hablar de lo que es la agricultura familiar, como se denomina al vasto sector de pequeños y pequeñas agricultores de pequeña escala, con distintos términos que se le pueden poner, ¿sí? Campesinos, bueno, cada uno, esa es toda otra discusión sobre cómo se define. Pero es ese vasto espacio de la agricultura familiar el que genera en buena medida los alimentos del mundo. Más del 90% de los 570 millones de explotaciones agrícolas están dirigidas por familias y se basan principalmente en la mano de obra familiar. Y de acá sale el 80% de los alimentos. Y de esas explotaciones familiares, el 84% tienen menos de 2 hectáreas y ocupan apenas el 12% de la superficie agrícola. Evidentemente, la concentración de tierras tampoco favorece, digamos, con la producción de alimentos. Puede favorecer o no con una productividad mayor,
pero no con la producción de alimentos y menos con una producción de alimentos saludable. Como venimos diciendo, los métodos agrícolas intensivos, ¿sí? Los de altos insumos que pueden incrementar los rendimientos agrícolas y sobre todo los financieros, pero esas ganancias se logran a expensas de costos que son invisibilizados, costos ambientales y costos sociales que no forman parte de esos números, de esas ecuaciones. Esto es lo que en economía se denomina las externalidades negativas. Entonces necesitamos otro tipo de enfoques, ¿sí? Para lograr un uso sostenible del suelo, ¿sí? Basado en consideraciones que no sean solamente biofísicas, sino también socioeconómicas. Hoy por hoy tenemos numerosos colectivos, organizaciones de productores, campesinos, familias agricultoras y consumidores también en las ciudades de todo el mundo que día a día apuestan por construir un modelo de soberanía alimentaria, disputándole la hegemonía al modelo predominante de producción y abastecimiento de alimentos. ¿Y qué tenemos? Que la agricultura urbana y periurbana, con modelos de base agroecológica, puede ser la alternativa que sostenga y que contribuya al suministro mundial de alimentos de una forma más sustentable. Eso es todo por ahora, seguimos la discusión en la clase.